en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo. Buenas noches. Hace 7 días, Negro sobre Blanco trató de lo sagrado y lo hizo en compañía de Mario Schatz, Francisco de Oleza, Isidro Palacios y Carlos de Prada. Anuncié al término de ese programa que teníamos aún mucha sacramentalidad en el tintero y que hoy seguiríamos hablando del asunto. Es lo que a partir de este momento vamos a hacer en compañía de Victoria Cirlot, profesora titular de Filología Románica en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de José María Poveda, profesor titular de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, de Ramiro Calle, que es también profesor, aunque no en un recinto universitario, sino en el centro SADAC de Yoga y Meditación, está en Madrid, él lo fundó hace muchas lunas y lo sigue dirigiendo, y por último de Juan García Atienza, que no es profesor, pero sí investigador y, por supuesto, como el resto de los contertulios, escritor. Las 4 personas sentadas alrededor de esta mesa tienen al menos una cosa en común. Todas ellas acaban de dar gozosamente a luz un libro, sendos libros, y todos esos libros tienen que ver con la espiritualidad, con lo sagrado, con lo que no se toca pero existe. O sea, con esas moradas o castillos interiores, por decirlo con la terminología de nuestros más altos místicos, que son las que en último término, creo yo, acotan, definen, caracterizan y hacen posible la condición humana. Ramiro Calle, empecemos por él, es seguramente el hombre que más ha contribuido en España a la difusión teórica y práctica de la espiritualidad, del hinduismo, del budismo y en menor medida de otras doctrinas orientales, como por ejemplo el taoísmo. Casi infinito, como infinitos son los brazos de Shiva, es el número de las obras publicadas por él, por Ramiro Calle, hasta el momento. Y la última en esa larga lista es esta, el Fakir, que inaugura en la editorial Martínez Roca una nueva colección dedicada a los relatos de carácter espiritual o espiritualista. Son aproximadamente 160 páginas recién salidas del horno en las que se nos cuenta la historia de un occidental descreído que se va a la India. Mejor si nos lo cuentas tú, Ramiro. Pues sí, querido Fernando, es un occidental que, no hallando ya respuestas en Occidente y en la forma de vida confusa y alienada en que discurre su existencia, marcha a la India para entrar en contacto con la espiritualidad más ancestral de este milenario país, que es, como sabéis, el crisol, la fuente de toda la cultura mística de Oriente. Y allí comienza a conocer infinidad de representantes espirituales de distintas tradiciones, desde el saivismo de Cachemira, pues al yoga, al budismo, al Sankhya y otras culturas místicas de la India. Y finalmente, después de una azarosísima búsqueda, por fin conecta con un fakir en lo aparente. En lo aparente es un volatinero, es un fakir que se somete a todas las pruebas más impresionantes que podamos imaginar para la superación del dolor, pero que pertenece a una antigua tradición o linaje, y todo esto es cierto, que hay en la India, que son las antiguas escuelas de fakirismo, donde los fakires no eran simplemente exhibicionistas para conseguir unas rupias, sino que pertenecían a una tradición muy antigua que contaba con técnicas especiales de control psicosomático, de trance, de éxtasis, para conectar con la energía de lo que ellos llaman el vacío primordial. Y entonces toda la historia discurre luego con este alambrista o volatinero que, a la vez que le va enseñando a pasar el alambre, le va enseñando a pasar la vida, porque hay un paralelismo entre lo que es el alambre y la vida. Para pasar el alambre, Fernando, como sabes, hay que estar en el aquí y ahora, hay que evitar precipitarse en los extremos, hay que cultivar la atención mental pura, hay que mantener la ecuanimidad, y en la medida en que va aprendiendo a pasar por el alambre, aprende a pasar por ese alambre que todos tenemos de mayor
o menor duración, que es la vida. Ramiro, la imagen del alambre es una imagen precisamente shivaíta, es un poco lo del filo de la navaja, arduo y difícil es pasar por ese filo de la navaja sin cortarse ni caerse. Y ese camino por el filo de la navaja o ese baile de funámbulo por el alambre desemboca en tu novela, desemboca en muchos sitios, casi desemboca en un delta, pero hay dos factores de este delta especialmente importantes. Uno es esa práctica del fakirismo que consiste en enterrarse viva una persona, y la otra es el samadhi. El famoso samadhi del hinduismo habla un poquito de las dos cosas, el enterramiento en vida y el samadhi. Sí, pues mira, tú sabes que un alambrista se somete a tres aspectos del alambrismo, que los tres yo creo son comparables con la vida. El alambre cerca del suelo, el alambre ya muy alto, que es lo que se llama el funambulismo, donde el funámbulo se sirve de una barra para compensar, y luego la cuerda floja. Entonces, este alambrista, este fakir, le enseña al occidental que la vida tiene estos tres aspectos. A veces la vida es aparentemente segura, el alambre bajo. A veces la vida se vuelve más insegura, el alambre de gran altura, y a veces la vida es una cuerda floja, donde ya no hay leyes fijas, ya es la inseguridad donde uno tiene que arrostrar cada circunstancia o situación en la urgencia del momento. Estos fakires de estas antiguas tradiciones, además de dominar muchísimas técnicas de autocontrol, una de las que dominaban en mayor grado era, como tú has dicho, Fernando, el enterramiento. Yo he buscado en los anales más antiguos sobre estas pruebas de enterramiento, que hay casos totalmente constatados, como es el caso de Jaridas, que era un fakir que estuvo enterrado 40 días con la guardia del Marajá apostada en la tumba para que no hubiera truco. Pero lo que sí quiero decir es que el fakir, para someterse a esta prueba, que es la más peligrosa porque se pone al borde entre la vida y la muerte, tiene que dominar totalmente su fisiología, tiene que ralentizar al máximo su metabolismo, porque él tiene que consumir en varios días el aire que consumiría una persona en 10 minutos. Es primero amortajado, luego es metido en una urna que se sella o se lacra, y luego es enterrado a varios metros de profundidad en el suelo. Previamente el Fernando, muy rápidamente, porque es muy laboriosa toda la preparación, el fakir hace un ayuno, el fakir medita durante días y luego se tapona los oídos y los orificios de la nariz con tapones de cera, vuelve, como tú sabes, mediante una técnica yógica, la lengua hacia detrás para cerrar por detrás los orificios nasales, entra en samadhi, en éxtasis profundo, el trance yógico, y se autohiberna. Y entonces queda en ese estado de hibernación o de catalepsia profunda en el que puede permanecer varios días. Confiemos, Ramiro, en que el perro que está ladrando ahí fuera y que en estos momentos se nos está colando con sus ladridos en el programa se entierre un poco en vida, entre en catalepsia profunda y luego, por supuesto, resucite. Ramiro, a través de todas estas enseñanzas que va recibiendo el personaje de tu novela, se le enseña, veo aquí, a dominar los sentidos, purificarse mediante el ayuno, ser humilde, desprenderse de sus envolturas físicas, mentales y espirituales, interiorizar su sexualidad y estimular su intuición mística. Le voy a hacer una sola pregunta, la voy a hacer, pues ya sabes que aquí en Occidente, en cuanto sale a reducir la palabra sexualidad, las orejas de todo el mundo se aguzan. Bueno, yo sé que tú practicas la sexualidad de una forma sagrada, tal y como se preconiza en el tantrismo, en el taoísmo, y que una de las, en fin, un poco el epicentro de esas enseñanzas es que no, el varón, a diferencia de la mujer, no tiene nunca que eyacular, no tiene nunca que perder el bindu, esa energía biológica que reside en el semen, y por lo tanto hay que intentar llegar al orgasmo no a través de la eyaculación hacia el exterior, sino hacia el interior, el orgasmo tántrico. ¿Cómo es eso? Sí, hay que dominar una técnica que se llama Varroli, que es una técnica de control de determinados músculos para, en lo posible, siempre contener y retener el esperma, y el esperma, en lugar de que se derrame o se desparrame, sea invertido hacia los chakras o centros superiores y recuperar lo que llaman así los yogis tántricos la luz del semen,
que es de alguna manera ese amrita, ese néctar divino balsámico que nos ayuda a mantener la calma y la claridad. Hay dos vías en este sentido, la de aquellos yogis tántricos que expulsan su semen, pero luego lo recogen a través de la misma aspersión de ese semen, y la de aquellos que, como tú muy bien indicabas, Fernando, pues efectivamente o pueden nunca precipitarse en el orgasmo, o a través de determinadas técnicas llegan al orgasmo, pero nunca eyaculan. José María Poveda quiere decir algo al Bueno, respecto. apuntar quizá una cosa como que a veces se nos escapa desde los acercamientos occidentales y que es sumamente simple y que viene al hilo de esto. Un problema relativamente banal pero inquietante es el problema de los niños que se hacen pipí de noche. Y entonces es que no se hace algo con tan sumo sentido común como es entrenar un músculo al que tú has aludido, que es el músculo pubococcígeo del niño. Y eso, en lugar de darle pastillas, castigarle si se hace pipí, no sé qué, no sé cuántos, pues es que el padre vaya con el niño y le diga, bueno, cuando estás orinando, interrumpes y luego vuelves a soltar, interrumpes y vuelves. Y entonces se entrena ese músculo y no hay que hacer una problemática. El niño está envidioso de su hermano, la niña está envidiosa del no sé qué, chantajea a la madre, no. Es entrenar en que un músculo fundamental en la micción y en las relaciones sexuales posteriormente puede ser entrenado en lugar de ser tenido por ahí abajo y olvidado diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con eso? De la misma forma que hay un hinduismo secreto en el cristianismo y un cristianismo secreto en el hinduismo, se ve que hay también en la medicina occidental algo de yoga que se nos cuela. Prácticamente. Ahora, por ejemplo, Fernando, este fakir, no el occidental, el fakir de este libro, él ya no necesita ni siquiera recurrir al intercambio sexual, porque él dice que ya ha despertado dentro de sí mismo a la mujer y al hombre que todos llevamos, él hace el amor dentro de sí mismo, consigo mismo, y ya no necesita esta vía de la sexualidad sagrada, sino que él está en la castidad. Pero lo que todos los yogis dicen al respecto es que la contención sexual de nada sirve si no hay contención del pensamiento y contención mental. Ramiro, yo sé que lo he dicho antes, lo he insinuado, que tú practicas este tipo de técnica erótica, pero además de practicarla, ¿enseñas a hacer el amor así en el centro Sadak? No, por supuesto que no. Hay llamadas, pero por supuesto que no, pero como muy bien decía Poveda, el secreto está primero en aprender a controlar determinados músculos. Para ello hay técnicas muy definidas en el yoga, que son técnicas de contracción anal, y técnicas que nos van permitiendo precisamente llegar a este tipo de sexualidad, que es una sexualidad sagrada, una sexualidad sacramental, que no hay que olvidar que nada tiene que ver con la sexualidad profana y que lo que trata de lograr es un intercambio electromagnético en la pareja para llevar la mente a estados de trance místico. Y trata también de eliminar, como tú mismo has señalado, las diferencias sexuales entre varones y mujeres, alcanzar el andrógino, el ser humano perfecto, completo, que ya no es ni varón ni mujer, sino que es ambas cosas al mismo tiempo, o mejor dicho, ninguna de ellas. Seguramente lo del andrógino es voz que aparece en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Yo antes he dicho que las 4 personas presentes en la mesa tenían un libro recién publicado. En realidad, en el caso de Victoria Cirlot, ese libro es un libro del cual ella ha cuidado la edición, pero es de su padre. Juan Eduardo Cirlot, un personaje verdaderamente mitológico de las letras catalanas y de las letras ibéricas. Victoria Cirlot, además de ser profesora, como dije antes, de filología románica, es también codirectora de la colección El Árbol del Paraíso en la editorial Siruela. Además de esta espléndida edición del diccionario de símbolos, verdaderamente es un do de pecho editorial, has cuidado también una edición de Mircea Eliade, del vuelo mágico. Que no consiguió nunca lo que contaba Ramiro ahora, ¿no? ¿No lo consiguió? No, al parecer no. Bueno, en el Himalaya no consiguió aquí tenemos precisamente realizar un las libro, técnicas sagradas el diario íntimo de la India, de Mircea Eliade, donde entre otras cosas se nos cuenta, porque él se fue con una beca de un marajá a estudiar a la India cuando tenía 21 años, y allí se enamoró de la hija de uno de sus maestros, ¿no? Sí. Y bueno, más o menos en este diario íntimo de la India se cuenta algo de esto. Sí. Y tú acabas de estar, me parece ahora, Ramiro, en el refugio en la ermita Himalaya. del Himalaya, en Efectivamente, la cual inició sus visiones Mircea. Ciertamente, él estuvo, después de estar, como sabéis, en Calcuta, aprendiendo del profesor Dasgupta, luego él se trasladó, porque quería vivir una experiencia directa mística del yoga, se trasladó a Rishikesh, Río arriba, ¿no? río arriba, A las en las estribaciones himalayas, al lado del Ganges, y ahí dispuso
de una pequeña ermita, lo que ellos llaman un kutir, una casita, no es una cueva, es una casita, donde él durante 6 meses se preparó, pero muy a fondo, en lo que a él más le interesaba, que eran las técnicas de control respiratorio, lo que llamamos el pranayama, porque él siempre pensó que si somos capaces de controlar la energía, podríamos controlar la mente y el cuerpo, puesto que él dice que el prana, la energía, como dicen los yogis, es el sustratum de la mente y del cuerpo. Y allí se preparó durante 6 meses. En ello andamos, Ramiro. Ahora él decía una frase que yo sé que tú te identificas seguro mucho con ella. Él decía siempre, aunque nunca lo hizo al final, decía que es un verdadero consuelo pensar que siempre tenía una cueva en el Himalaya a la que poder retirarse en último lugar. Pero no volvió nunca, ¿no? Y todos tenemos esa cueva en el propio corazón. Victoria, yo no sé si tu padre, que transitó durante toda su vida por los mismos caminos por los que transitó también la vida de Mircea Eliade, de Ramiro, de casi todas las personas presentes aquí, si tu padre llegó a conocer a Mircea Eliade. No, mi padre no conoció a Eliade nunca. Conoció, en cambio, a Marius Schneider, que es un hombre muy desconocido en este país, aunque curiosamente Schneider publicara el famoso libro El origen musical de los animales símbolos. Está publicado por el Consejo Superior de Investigación. En el año 46. En una edición que todavía se consigue baratísima. Bueno, casi ahí en no se Medinaceli, consigue. ¿no? Enfrente del Hotel Palace, por lo menos hasta hace poco. Y ahora se va a republicar, se va a volver a publicar en Siruela, El origen musical, ¿no? Y entonces conoció a Schneider y creó el conocimiento de Schneider un auténtico impulso para introducirse en el mundo de la simbología. Porque él, hasta el momento que conoce a Schneider, en el año 52, en Barcelona, pues estaba en el mundo de la poesía y del arte. Poesía surrealista, poesía Exacto. postista, amigo también de Bretón y sobre Amigo todo de gran Bretón. amigo de ese personaje inefable que es Carlos Edmundo de Ori, ¿no? Exacto. Con el cual fundó precisamente el movimiento postista. No, él no lo fundó, fue Carlos Edmundo y entonces mi padre... Se incorporó ya a no, pitón pasado. le escribió, le dijo que le interesaba muchísimo, tuvieron una correspondencia frenética durante 5 años de carta diaria, pero él nunca perteneció a ningún movimiento, mi padre, ni postista ni surrealista, a pesar de su amistad con Bretón, etc. Bueno, pero tu padre, según he leído en este dossier Cirlot, que le acaba de dedicar a la figura de tu padre la revista Barcarola, que se publica en Albacete y que es una de las mejores revistas en su género, que se publican en España, tu padre vivía en un mundo totalmente fantástico. Por ejemplo, estuvo prácticamente toda su vida trabajando en la editorial Gustavo Gili, y que en catalán me imagino que sería Gili, ¿no? Y lo negaba, decía que él nunca había puesto los pies en esa editorial. Bueno, eso era, como te puedes imaginar, por esa idea de que lo único que cuenta es la vida interior. Bueno, lo que decía Ramiro, más o menos, ¿no? Y entonces le gustaba esa broma, de que en realidad nunca había pisado la editorial Gustavo Gili. Le gustaban también otras bromas. Tú sabes que yo tuve muchas. fascinación por la figura de tu padre, no llegué a conocerlo más que de leídas, por desgracia, entre otras cosas porque murió muy prematuramente. A los 57 años. 57 años. Sí. Desapareció verdaderamente una de las más grandes figuras del pensamiento tradicional, del pensamiento sagrado, del pensamiento simbólico español. Pero yo recuerdo, Victoria, a propósito de tu padre, que la primera imagen humana que yo recibí de tu padre la recibí leyendo el primer volumen de memorias de Carlos Barral. Carlos Barral tuvo bastante relación con tu padre, incluso es el culpable, al parecer, de que tu padre rompiera el único diario íntimo, el único diario Exacto. secreto que escribió, su único texto autobiográfico. Sí, porque Barral no se lo publicaba. Y entonces él, si no se lo publicaba inmediatamente, lo destruía todo. Y por Él eso lo decía, destruyó. Sí, romper, romper, romper. romper, Era la romper, consigna romper. que le daba a los pintores. Exacto, sí, sí, sí. Eso de guardar como si has hecho la gran obra, no. Para él realmente era un ejercicio catártico importante que uno se destruyera a sí mismo. Bueno, Era y- un aniquilamiento constante. Victoria, romper tanto que incluso rompía a veces sus relaciones con los demás, como por ejemplo con Tapies, ¿no? Tuvo un enfrentamiento sonoro con Tapies, ¿no? ¿Cómo Sí, fue aquello? yo no conozco bien la historia. Por ejemplo, Tapies sé que él dice que nunca se enfadaron. Pero yo recuerdo que mi padre vino un día muy triste porque quería tremendamente a Antonio Tapies. Y vino muy triste y diciendo que su relación con Tapies había terminado. Y a partir de ese momento casi dejó de escribir, de ocuparse de la crítica de arte. Bueno, Porque a pesar de romper tenía grandes amores, ¿eh? Bueno, lo que te No, estaba hombre. contando antes, a propósito del libro de Carlos Barral, se ha quedado en el aire, La daga. era
Carlos contaba que un día fue a ver a tu padre, no sé dónde, a su despacho donde estuviera, y que bueno, tu padre era muy coleccionista, le gustaban mucho los objetos, coleccionista de monedas antiguas, coleccionista de armas, de arma blanca y también de armas de otro tipo, y parece ser que de repente cogió tu padre ahí un espadón que había en la pared y empezó a blandirlo. Yo no recuerdo muy bien, lo leí Sí, hace a muchos Carlos años, le pareció la escena de- horrible. A mí me parecía normal porque siempre decíamos que íbamos a... Yo con mi padre luchaba a esgrima y nos gustaba muchísimo. En cambio a Carlos le pareció una cosa horrible. ¿Tú sabes al parecer. esgrima? No, yo no. Pero él me enseñó algo y juntos en el pasillo a veces hacíamos esgrima. Bueno, a tu padre le venía de antiguo porque creo que una tía, la tía Mercedes, le Sí. hacía grandes espadas de madera cuando Exacto. veraneaba de pequeño, En San ¿no? Cugat, sí. Bueno, estábamos hablando de este diccionario de símbolos, obra verdaderamente monumental, que el barcelonés Juan Eduardo Cirlot, nacido en 1916 y muerto muy prematuramente, ya lo hemos dicho, en 1973, envió a la imprenta por primera vez en 1958. Entonces se llamaba Diccionario de Símbolos Tradicionales y luego siguió corrigiendo y ensanchando en ediciones sucesivas, algunas españolas, otras en Inglaterra o en otros países, y ahora por fin este libro se ha recogido en una edición definitiva que incorpora, cuidada por ti, que incorpora las voces que nunca se habían publicado en España. Exacto, porque la última edición española fue la del año 1969, pero luego en Routledge and Kegan Paul hicieron una nueva edición en el 71, y entonces mi padre introdujo nuevas voces. O sea, en realidad el Diccionario de Símbolos fue la obra sobre la que él trabajó toda su vida, una obra en constante elaboración, introduciendo nuevas voces, nuevas ilustraciones, nuevos grabados. Y entonces lo que hemos hecho aquí en esta edición de Siruela ha sido integrar todas las nuevas voces que aparecieron en el 71 y que en cambio en la edición española todavía no estaban. Hay en Voces este como por libro- ejemplo Hamlet o simbolismo fonético, que La, era la última es Zumo, ¿verdad? Zumo. Y la primera, Abandono. 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 No, te iba a preguntar si en este libro, que es un libro serio, que es un libro grave, que es un libro sesudo... es un sí, porque a mi padre las bromas en realidad lo horrorizaban. Bueno, pero él tenía Gustaba un la sentido- seriedad lo que y iba a lo... preguntar es si había ese sentido del humor tan peculiar que tenía surrealista No, él, ¿no? no, nada. Tenía una diferencia importante. El sentido del humor era solo para la vida cotidiana, donde pedía cocodrilo para comer en un restaurante, pero luego los símbolos eran la seriedad absoluta y la gravedad total. Bueno, tu padre era, entre otras muchas cosas, era junguiano. ¿Fue o no? Que te veo un poco perpleja. No, porque a mí me cuesta decir que mi padre era junguiano como era surrealista. Yo creo que mi padre era cirlotiano, ¿no? Entonces Jung está muy presente. Sí, Eso sí. escribir este libro sin Jung, Pero, los símbolos, los arquetipos de Jung... sí, pero además todas de estas Jung hay cosas. muchas otras cosas que, por ejemplo, Jung jamás percibió. Por ejemplo, las correspondencias musicales, la idea del sonido como expresión simbólica del universo, eso que sale de Schneider, por ejemplo. Quizá es una conjunción extraña entre un saber tan tradicional y basado en la musicología de un Schneider y la, bueno, yo le llamaría la adaptación de la religión al siglo XX que consigue Carl Gustav Jung. Sin duda la obra de Jung está muy presente. No, lo pero- que te iba a decir, Victoria, es que Jung tiene un libro que publicó hace muchísimos años Aguilar en España, que se llama El hombre y sus símbolos, Sí. en el cual, entre otras cosas, demuestra Jung cómo todos estos símbolos que aparecen aquí y que parece que son cosas remotas, cosas abstrusas, cosas herméticas, cosas difíciles, en realidad están incorporados en nuestra vida cotidiana, en la publicidad. Te vas al bar de enfrente y resulta que en la servilleta de papel con la cual te estás limpiando los labios después de un café, pues hay un mandala y cosas así. Es decir, es cierto que un libro como este ayuda a vivir, ayuda a moverse por la vida cotidiana. Yo creo que absolutamente. Si hay algo alejado de... Quizá el concepto diccionario aleja al lector de la realidad de lo que es el Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, porque un diccionario parece así como algo que es una obra erudita, una obra de información. Yo creo que nada más lejos de la intención de mi padre que hacer una obra erudita. La erudición está al servicio y está al servicio de la vida. Por eso yo creo que es un libro que sale de una experiencia interior muy fuerte, de una experiencia de vida, y creo que lo que transmite el Diccionario de Símbolos, y por eso es por lo que me parece único en el mercado, en este sentido, es esa experiencia de la vida corroborada con mucha seriedad por las obras que han marcado la espiritualidad del siglo XX. Bien, un libro, creo yo, que no puede faltar en ninguna biblioteca de ninguna persona que se interese por lo sagrado, que se interese por todos estos temas, o simplemente que esté viva. El mundo, además de el diccionario, perdón, además de una dedicatoria, Marius Schneider, lleva dos citas en el prólogo a la segunda edición. Una de ellas dice: el mundo es un objeto simbólico, salustio, y la segunda dice: el deber más importante de mi vida es para mí
el de simbolizar mi interioridad, Hebel, que tiene bastante que ver con la caverna exterior e interior de la que nos hablaba Ramiro Cañe. Bueno, es ahora el turno de José María Poveda, que acaba de publicar en Temas de Hoy una obra de altura y de hondura, Chamanismo, el arte natural de curar. Una obra en la que además han colaborado algunos de los mejores especialistas del mundo en las culturas chamánicas, con miras a exponer y analizar prácticamente todo lo que debemos saber acerca del chamanismo. José María, chamán es una palabra de la que ahora se usa y abusa al calor de la nueva era. Mucha gente utiliza esta palabra y me temo que en bastantes ocasiones no la utiliza con propiedad. ¿Tú podrías explicar con brevedad, antes de que tengamos que abrir un pequeño paréntesis para la publicidad, qué es un chamán, qué es el chamanismo? Pues sí, con mucho gusto. El término chamán viene de las lenguas tunguses de la Siberia. En Siberia es donde se empezó a estudiar sistemáticamente este tema de la medicina primitiva. Y chamán, en su origen etimológico, significa el que sabe, el que está enterado. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que los chamanes surgen no hace 2000 años, como cabría pensar, ni siquiera 4000, sino hace prácticamente 70.000 años, probablemente incluso 300.000 años. Y son las primeras personas que atienden a los demás en cosas tan importantes como es el dolor, la enfermedad y la muerte. Porque dolor, enfermedad y muerte no son cosas del otro día, sino que la humanidad las ha tenido desde el principio. Entonces, la primera persona que en una comunidad donde no había libros, no había facultades de medicina, no había incluso ni ciudad, porque el chamanismo surge en las sociedades de cazadores-recolectores. Por eso está presente ahora en los esquimales, por eso está presente en la Amazonia, por eso está en los grupos donde todavía no se vive en ciudades. Cuando la gente empezó a vivir en ciudades, el fenómeno chamánico empezó a ir de otra manera. Pero el chamán surge en el primer momento cuando alguien ve el fuego y en lugar de salir aterrorizado, como instintivamente hacen todos los animales, se acerca, curiosea, lo trae para un lugar donde está con sus seres queridos, con su familia, y hace un hogar, hace una casa. Trasciende el miedo y mejora la calidad de vida, mejora la calidad del presente. El chamán, eso lo datamos en torno al 350.000 antes de nuestra era. En el 70.000 antes de nuestra era surge el momento en que uno empieza a hablar del muerto. Y construyendo el muerto, dando respeto a la persona muerta, se crea la historia. Y se crea el hablar con verbos del pasado. Bueno, no sigas que nos mareamos, José María. Una curiosidad chismosa. ¿Qué pinta Alaska, a la cual agradeces su colaboración en este libro al final? Pues mira, lo que pinta es que el chamanismo no solo es un fenómeno ancestral y que se remonta a la Alaska historia, me refiero a olvido. Olvido no Alaska, sino que es que en el momento actual el chamanismo está, por así decir, siendo revivificado. Y entonces ella se encarga de hablar del tecnotribalismo, que es la fusión entre, que se ve también muy claramente en la música, por ejemplo, donde nuevos instrumentos recientes, algunos productos de la alta tecnología, se funden con antiguos instrumentos, con antiguos puntos de vista o puntos de crear sonido, y se crea una nueva cuestión, una tercera vía. Entonces ella aporta lo que es la sensibilidad de esa fusión entre instrumentos, músicas, puntos de vista, incluso ingestión de sustancias ancestrales, y la comparación de esas antiguas sustancias, de esas antiguas músicas, con el momento actual y su proyección futura. Ramiro, no has conseguido que el perro caiga en catalepsia. Publicidad y volvemos enseguida. Estamos hablando con José María Poveda sobre su libro Chamanismo, el arte natural de curar. José María, tu libro lleva un índice extraordinariamente útil para quien, como yo, pretende hacerte una entrevista sobre él, porque prácticamente los títulos de los diferentes capítulos, de los diferentes apartados, son preguntas. Así que casi te voy a ir formulando algunas de esas preguntas. Pero ante todo, José María, el uso de animales en el chamanismo es muy importante, lo que se llama animales de poder. Hay incluso un capítulo especialmente dedicado al poder del caballo. Y lo primero que te quiero preguntar es si este perro tiene alguna significación chamánica y es un perro de poder. Sin duda, yo creo que nos trae a la conversación recordar que el perro es un colaborador extraordinario en la vida de la humanidad, que se data probablemente en el 100.000 antes de nuestra era, cuando se empezó a crear esta colaboración tan interesante, y que en el chamanismo el perro significa lealtad. Y cuando uno tiene un perro o hace relaciones con los perros o lo considera, para los nativos significa sobre todo la lealtad, la capacidad de efectivamente generar un vínculo y una confianza y un modo de servir. Bueno, seguro que tú sabes, y desde luego Juan Eduardo Cirlot lo sabía y lo mencionará en este diccionario de símbolos, que en la cultura griega el perro era lo que se llama un animal psicopompo, es decir, uno de los animales que conducen el espíritu humano a través de la laguna Estigia o de lo que sea, al más allá.
en la barca de Carón, y de ahí viene el cancerbero. Eso Así es. que esperemos que este perro no nos conduzca ahora a todos aquí al más allá y nos volatilicemos en presencia de los espectadores. Sí. Bueno, Los animales de poder, lo que se ha visto es que los seres humanos compartimos uno de nuestros 3 cerebros con prácticamente todos los animales mamíferos. Y ese el segundo cerebro es el sistema límbico, que es el que soporta las emociones, la memoria y la motivación. Entonces, el considerarnos a nosotros mismos como animales, o considerar que el animal lo tenemos dentro y que de alguna manera al ver un animal de poder fuera, lo podemos trabajar fuera y hacer una transformación interior, es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, el Freud nunca trabajó con caballos, no tenemos fotos de Freud viviendo en una granja, estando con caballos, estando con perros, y entonces mucho de lo que él llamó que era el inconsciente, nosotros lo podemos redescubrir estableciendo una relación interesante de comunicación real con los animales. Y no digamos estableciendo una relación como se hace en el Tantra o cuando se habla de Kundalini, con las serpientes, estamos estableciendo una relación con el inconsciente freudiano. O sea, Freud levantó una serie de áreas, pero su propia falta de experiencia personal, no fue un chamán, no estuvo en la India, como por ejemplo el Jung, pues hizo que él detectara un área, pero no la investigara. Entonces, gracias al chamanismo podemos conocer partes de nuestro inconsciente, de nuestra propia personalidad, que si no, no trabajamos. José María, me imagino que la mayor parte de las personas que aquí en España se acerquen a este libro, que al fin y al cabo se subtitula en gruesas letras negras, El arte natural de curar, se van a plantear en qué medida el chamanismo puede servirles para resolver sobre todo sus problemas psíquicos, pero también sus problemas físicos. Tú, que eres psiquiatra además de autor, ¿aplicas las técnicas del chamanismo en el trato con tus pacientes? Sí, porque imagínate una idea fundamental al chamanismo, yo diría casi una de las ideas esenciales. ¿Cómo aprende el chamán a curar? Porque no había universidades, no había libros, se hablaba poco y mal, se enseñaban visiones, pues aprende de su propia enfermedad que él se ha curado de ella. Entonces los chamanes son enfermos rehabilitados. Bueno, eso es una idea que recoge el psicoanálisis, porque para ser psicoanalista hay que se hace haberse pasar, psicoanalizado. claro, ¿no? pues durante miles de años los chamanes lo eran porque habían tenido una enfermedad, la habían superado, tenían experiencia de primera mano y entonces venía la gente del pueblo cuando alguien tenía una enfermedad parecida y hablaba con el experto. Él sí que sabía, había estado a punto de morirse, pero había salido. Entonces con ese hay que preguntarle, no con uno que la tiene pues por la experiencia por un libro, porque le han contado, no, él sabe de primera mano. Entonces, cuando viene un cliente, cuando viene alguien que está sufriendo, una de las cosas es decir, no solo va a ser bueno para ti mejorarte, sino que cuando tú mejores vas a poder ser un instrumento de salud en tu familia, en tu casa, en el barrio. Y entonces esto nos lleva a algo que es un redescubrimiento también, como tú apuntabas del psicoanálisis, que son los grupos de autoayuda. Se están patrocinando mucho en Estados Unidos, en España, grupo de autoayuda de diabéticos, grupo de autoayuda de familias de cancerosos, grupo de autoayuda de SIDA. Bueno, pues en realidad el chamán en su origen era el creador de un grupo de autoayuda donde su propia experiencia le servía para ayudar a los otros. Entonces, cuando una persona se va a curar, no solo se va a curar para él, sino para los otros. Ramiro, tú en una cartita que tuviste la bondad de enviarme hace unos días, me informabas de que acababas de llegar, como siempre, de la India y que habías ido allí, entre otras cosas, a recibir información sobre tribus en peligro de extinción. Tribus que no tienen nada que ver con el hinduismo como normalmente lo entendemos, tribus que son anteriores en el tiempo al hinduismo y que, sin embargo, sobreviven allí en la India. ¿Hay chamanismo en esas tribus? Por supuesto, en todas las tribus hay el chamán correspondiente. Estas son tribus que, como tú muy bien has indicado, Fernando, son prearias, son autóctonas, son los verdaderos aborígenes, lo que ellos llaman adivasis de la India. En la India hay infinidad de estas tribus, cada una con sus creencias, con sus prácticas chamánicas, con sus cultos y sobre todo con un sentido importantísimo de lo sagrado. Ellos son los primeros ecólogos del mundo, no se puede bajo ningún concepto dañar la tierra y tienen un respeto desde una brizna de hierba a un búfalo. Yo estos últimos años, toda mi labor, toda en la India, ha sido conectar con estas tribus. Y ahora mismo, hace unos días, he dejado a una de estas tribus en peligro de extinción. Son los todas, viven en el sur de la India. Hay ahora 1.600 solamente miembros en esta tribu y para ellos el conector, vamos a decirlo así, con la presencia divina es el búfalo. El búfalo es el animal sagrado y cuando tú les preguntas a alguna persona de esta tribu ¿por qué sabes esto? ¿Por qué sabían, por ejemplo, ellos que iban a ser invadidos por los británicos?
ellos siempre responden: el búfalo sabe, el búfalo sabe. Y en todos los poblados de esta tribu hay un templo con la representación de un búfalo, y el sacerdote, el chamán, se conecta con el búfalo y el búfalo sirve de punto de proyección hacia la presencia divina. Lástima. Esto es muy interesante, porque normalmente el animal que se elige por cada grupo no es algo que es al buen tuntún, en absoluto. Es el animal que ecológicamente refleja mejor la simbiosis del grupo con la naturaleza. Entonces es un puente. En la medida en que ese animal... ¿Os acordáis, por ejemplo, de Jung? Ajá. Cuando estuvo, me parece que fue en la India, cuando hizo su viaje a la India, que, o no, sí, me parece que fue en la India, que entonces entró en contacto con una tribu y entonces todos, bueno, ¿y tú qué animal eres? ¿No? Y al final lo descubrieron, oso. Claro, claro, porque eso era consistente con su origen, su lugar Y de al final vivir. dijeron, claro, tú eres un oso. Yo no sé por Y qué entonces- Gaudí no incorporó el perro decorado. Aquí, por ejemplo, perdón, Fernando, muy rápidamente, el búfalo es sagrado, exactamente la búfala, porque da los lácteos. Y entonces la búfala ha sido sacralizada. Y hay que decir que esta tribu es láctea, solo se alimenta prácticamente de productos lácteos y sin embargo son los más altos, fornidos y sanos de toda la India. Bueno, Gordon Wasson lanza la hipótesis de que la vaca pueda ser un animal sagrado en la India, precisamente por origen preario, debido no a esto que tú has dicho, aunque también, sino debido a que en la boñiga de la vaca crecen hongos alucinógenos, es decir, crecen sustancias de estas de poder que también utilizan los chamanes. Pero a mí me gustaría implicar un poco en la conversación a Juan García Tienza, que está allí en la esquina agazapado. Juan, tú has recorrido toda España buscando fiestas y buscando prácticamente todo lo sagrado. Buscando muchas cosas, pero fiestas también. La primera pregunta, Juan, es, tú recuerdas, claro, esa figura chamánica, o por lo menos parece chamánica, que es quizá la primera figura antropomórfica del arte rupestre español, que es la que está en esa especie de capilla sistina de la cueva de Ojoguareña en Burgos. Sí. Tú, a lo largo de este rastreo de fiestas populares y de muchas otras cosas por España, ¿has encontrado vestigios chamánicos? El vestigio chamánico está presente constantemente. Lo que ocurre es que se está perdiendo debido a esta tecnificación que estamos sufriendo todos. Pero yo casi diría que el chamán representativo en fiestas de la gran mayoría de España está en la botarga. La botarga se ha fastidiado. Palabra que figura en el título de este programa, explica lo que es la botarga, que mucha gente a lo Bueno, mejor no pues sabe mira, lo mismo que la nos pasa con el botarga en cierto modo es el que recibe las bofetadas en este momento. Es aquel personaje muy semejante a la víctima de las ciudades griegas que en los días anteriores a la fiesta de fundación de la ciudad era tratada como el ser más importante, el que recibía todos los dones de la ciudad, todos los favores, el que prácticamente se convertía, como hoy se pueden convertir las alcaldesas, en el dueño de la ciudad, de tal manera que él acumulaba todo lo bueno y todo lo malo, sobre todo todo lo malo que la ciudad tenía en sí. Cuando yo lo había acumulado, cuando se convertía en un saco de pecados, llegaba el día grande de la fiesta y era o arrojado a la ciudad o incluso en algunos momentos muerto. Entonces este personaje ha subsistido por todas partes en España, ha subsistido como la botarga, como nombre genérico, y con tantos nombres como los cachimorros, etcétera, que existen por todas partes. Entonces se convierte en el protagonista, en cierto modo pasivo de la fiesta. Recibe todos los palos que le consiguen dar, sobre todo los niños, que son los que se inician en este poder, y en un momento determinado tiene que desaparecer. Incluso fijaos que en muchos casos estas botargas no nacen de la ciudad, sino que el día de la fiesta vienen de fuera y se incorporan al pueblo en todo lo que tiene este pueblo de sentido festivo. Y desde el momento que se incorporan, desconocidos del resto de la ciudad, se convierten en un elemento fundamental de la fiesta. Se distinguen naturalmente porque llevan unos vestidos completamente distintos a los que lleva la gente, son pues trajes de polichinela prácticamente en todos, en muchos casos máscaras, en unos casos uno solo, pueden ser dos o pueden ser una multitud, ¿no? Y reciben todas las culpas de la ciudad, los palos, las pedradas, los naranjazos. Porque esta figura se encuentra igual entre los hopis, cuando vienen los cachinas,
que son gentes que vienen de una manera muy colorista, en momentos donde la tribu está Claro. pasando una circunstancia muy rara, pero es que en Japón hay figuras parecidas, entre los esquimales hay figuras parecidas, y entonces dices, ¿cómo? Si esta gente no se lo han podido contar unos a otros, presentan una estructura tan parecida. José Entonces, María, claro, antes, que yo estaba más callado que un muerto, Sí. pero mientras estabais contando una serie de cosas, incluidas elementos del simbolismo de Juan Eduardo Cirlot, yo estaba viendo que en España, si no en este momento, en un momento determinado de la historia, todos estos elementos han existido. eso es. Es decir, cuando Ramiro estaba hablando del erotismo sagrado, ese erotismo sagrado, naturalmente satanizado por la Inquisición, estuvo en los alumbrados. Estos alumbrados estaban aplicando un tantra. Al fin y al cabo, Juan, tú y yo nos hemos dedicado a buscar en Occidente Aquí. lo mismo que Claro. Sí. José María Poveda busca en Brasil o Ramiro Calle busca en la Efectivamente, India o Victoria efectivamente. Cirlot busca en A los mí libros de me su padre. preocupa a No, y veces Occidente, es que yo creo también el hay hecho de que estemos hablando de los grandes yogis y nos olvidemos de los grandes místicos. Ya sé que no nos olvidamos, por supuesto, pero los dejamos un poco a un lado. Y en el fondo, tanto los reconocidos como no los reconocidos son gente que se ha comportado en un momento determinado como los grandes yogis de la India. Solamente que previo han tenido que pasar por las horcas caudinas de la Inquisición y de la Iglesia, cosa que en estos países no existe. De ahí el atractivo que tienen, porque nos sirven de modelo. Bueno, y que en las raíces Juan. todos somos mucho más parecidos de lo que nos creemos. Muchísimo más, Juan, muchísimo si más. os parece, vamos a hablar un poquito de tu último libro, porque si no se nos va el programa. Forma parte de mi libro. Ya lo sé que forma parte, ya lo sé. En fin, Juan García Tienza, ya sabemos quién es, un hombre que lleva a sus espaldas una copiosísima bibliografía dedicada a temas... Nunca como la de Ramiro. Bueno, ya os andáis, creo No, yo, ¿eh? no, hemos descubierto que por lo menos tengo la mitad del libro solo. En fin, en cualquier caso, muchos libros dedicados a temas como los templarios, la búsqueda del Grial, el camino de Santiago, los santos de todas las religiones, los herejes de todas las religiones, las rutas iniciáticas y, en definitiva, la España mágica y el universo mágico. Juan, ante todo, mi enhorabuena por este tocho, en el más cariñoso sentido de la palabra, que acabas de publicar en la editorial Martínez Roca. Fiestas populares. Perdóname, e insólitas. conozco a quien se lo ha leído entero, cosa que me parece monstruosa, porque lo escribí como un libro de consulta, Sí, ¿no? claro, quiero decir que no es un libro para leer entero, sino más No, bien es claro. una especie de guía Sí. para moverse por el laberinto de las fiestas populares e insólitas en España. Mi primera pregunta sobre esto es, la fiesta es un espacio sagrado, aquí estamos hablando de sacramentalidad. Es un espacio sagrado en el cual tiempo. quedan abolidas las leyes civiles, las convenciones e incluso el tiempo. Bueno, es eso, un espacio y un tiempo sagrado, porque la fiesta se tiene que celebrar en el lugar donde siempre se ha celebrado. Incluso fíjate que hay, yo de este libro conservo recuerdos ya personales, entrañables, como es el caso de ese pueblo de la provincia de Zamora que fue hundido por un pantano. La gente se dispersó, pero todos los años, el día de la fiesta, vuelven a la orilla del pantano para rendir el homenaje a sus muertos y el homenaje a la Virgen a la que estaban dedicando la fiesta. Entonces la fiesta continúa y debe continuar en el mismo espacio. Ese es el motivo por el que muchas se están perdiendo, por la emigración que está dejando solitarios a los pueblos. Porque la primera generación todavía vuelve, pero la segunda ya generalmente se olvida de Juan, ello. tú hablas en el libro del secreto de las motivaciones remotas de estas fiestas. Todas ellas, las que tú recoges, porque luego hay fiestas triviales, Por supuesto. pero las que tú recoges, hunden sus raíces en esa antigüedad casi insoportable que mencionaba Poveda. Se da un caso muy curioso, que es que yo había tenido durante mucho tiempo la idea de que la tradición es siempre algo remoto. Y gracias a este libro, precisamente, he descubierto que la tradición es algo tan absolutamente vivo que un recuerdo de 2 años antes, apenas, se puede convertir en una fiesta y en una tradición que seguramente perdurará durante siglos. Hay 3 elementos, hay más, pero en fin, hay por lo menos 3 elementos en las fiestas españolas que están presentes, si no en todas, en muchísimas de ellas. Son el toro, animal de poder seguramente ibérico, la música, generalmente representada en esos bailes de salutación solar, la jota, la sardana, la muñeira, bailes circulares, y el vino. El vino. ¿Tienen estos 3 elementos significaciones simbólicas a la manera cirlotiana? Por supuesto que las tienen, pero yo en cambio a las fiestas no les doy tanto la significación simbólica inmediata de un elemento simbólico, sino de una intencionalidad. Y entonces, un poco
al pairo de lo que los antropólogos han estado especificando sobre las fiestas, de que hay que dividirlas, siempre esa manía de la división entre fiestas de verano, de invierno, de primavera, de otoño, etcétera. Yo creo que sea cual sea la época en que una fiesta se celebra, depende del pueblo que la celebre y del motivo que la celebre, el sentido que se le dé a la fiesta. Y entonces yo he encontrado 4 motivos festivos, muy abstractos, muy genéricos, que creo que cualquier fiesta está introducida en ellos. El primero de ellos es el motivo iniciático. Es decir, hay un instante en que una parte de la población, que hasta ahora ha sido dependiente, tiene que convertirse en parte activa de la población. Y entonces llega la fiesta iniciática. Esa fiesta iniciática que en España tenemos el ejemplo vivo de las fiestas de quintos, fundamentalmente. Con el enorme peligro en este instante de que como el ejército va a dejar de ser una actividad obligatoria, las fiestas no tienen razón de ser. Iniciación Pero porque el otro motivo de iniciación del joven es el marcharse del pueblo a la ciudad. Pero desgraciadamente de ese viaje no se vuelve generalmente. Vuelve gente como Fernando, vuelve gente como yo a lo mejor, pero en general la gente ya no vuelve. Bueno, esta es una de las amenazas que se ciernen sobre las fiestas populares. Has hablado antes de otras. Y hay otra amenaza, Juan, por la que yo quería preguntarte tu opinión. Es lo que cabría llamar la amenaza de la judicialización que nos viene de Estados Unidos con esta manía de convertirlo todo en asuntos de picapleitos. En muchas de las fiestas hay un elemento de riesgo. El baile es arriesgado, el vino lo es mucho más, y acercarse a un toro no digamos. Entonces ahora resulta que un chiquito que se le da un zarandeo, un toro en la fiesta de la Saca Soriana o en los Sanfermines o en cualquiera de los muchísimos encierros que se celebran en España, ese individuo demanda al ayuntamiento y le pide el oro y el moro por daños y perjuicios. Es decir, ese trasplante de la mentalidad yanqui a la mentalidad ibérica. Es que no es el único ejemplo. No, pues ya sé. Porque hay un ejemplo que tú además conoces de muy cerca, y es el hecho que en un determinado pueblo de Soria, muy conocido por el paso del fuego, San Pedro Manrique, han puesto... digamos nombres. No, vale, sí, ¿por qué no? Tú lo denuncias en el libro. Yo lo denuncio porque es que... cobran la entrada. Cobran la entrada, pero es que hay algo que me parece todavía más grave, que no puedo censurarles que cobren la entrada. O sea, como persona no puedo censurárselo porque estamos viviendo en un mundo en que eso es un elemento casi necesario. Y San Pedro Manrique, que es un pueblo muy pobre, uno de los elementos con los que cuenta para poder subsistir y que el pueblo no se quede vacío, es que pongan esa taquilla y que luego sea para beneficio del pueblo. Lo que tú quieres decir es que hay tal afluencia de gente que evidentemente la fiesta no se puede celebrar con tal gente. Ya ir a los Sanfermines, por ejemplo, es imposible porque está aquello atiborrado y hace falta una especie de número clausus de la fiesta. Pero claro, ¿no sería muchísimo mejor en lugar de cobrar la entrada que esa... Que pasara el sombrero. Que uno se ganara el derecho a participar en la fiesta a través de una serie de pruebas iniciáticas y cuando esas bueno, pruebas pero tú sabes que en el caso de San Pedro Manrique, la experiencia de muchísimos años es que no hay quien pase el fuego, a no ser que sea del pueblo y que tenga esa especie de elemento chamánico posiblemente que le permite pisar el fuego sin motivo, sin peligro. En realidad sabemos, Juan, que el secreto de pisar el fuego es no tener miedo. Por supuesto. No ser derrotado por lo que Carlos Castaneda dice, pero el primer es que enemigo del conocimiento. esa es una... Tienes miedo, encoges los dedos, entonces entra el oxígeno, se produce la combustión. Si tú pisas firmemente, incluso llevas encima una mujer, un niño... Es mucho más sano, mucho más seguro, claro. Bueno, ¿cuál es el estado actual de las fiestas en España? ¿Tú crees que realmente es material de derribo? No, todo lo contrario. Es un elemento múltiple que puedes ver. Por un lado, están desapareciendo muchas fiestas. Segunda posibilidad, se están recuperando muchas fiestas que hacía 70 años estaban perdidas. Una de ellas es la morería en el norte de Aragón, se está dando. Se están creando tradiciones nuevas, algunas de hace 3 años y ya son tradición, como este pueblo de Granada que está celebrando la fiesta del paso de año el día 31 de agosto. Y el pueblo lo ha asumido y lo celebra ya así. Y por otro lado, las fiestas que están cambiando de sentido y que no tienen más remedio que cambiar de sentido porque todas las circunstancias sociales se han puesto al contrario. Es decir, ¿qué motivo tiene hoy? Motivo interno, motivo
particular el que se celebren unas alcaldesas en Zamarramal y tantos otros sitios, cuando resulta que más de la mitad de los pueblos de España tienen ya alcaldesas de verdad en sus municipios. Bueno, respecto a esto de las alcaldesas, se produjo hace poco, hace un mes o mes y medio, un incidente que saltó a todos los periódicos, que es el que se refiere al famoso alarde de Fuenterrabía, que era una fiesta en la que tradicionalmente solo intervenían varones. Ahora se han querido incorporar por vía de feminismo también las mujeres y se ha organizado ahí un pequeño en Fuenterrabía y en Irún, Me gustaría conocer un poco la opinión de los dos cuadros. En definitiva, lo que está detrás de esta discusión sobre el alarde, ¿está bueno el mango? Uy, ¿Es un es mango? una cosa exquisita, piñonero. No es virtual. No, es absolutamente real. Échale un poco al perro. No, decía que sí. Lo que en definitiva está detrás de esta polémica que ha habido sobre el alarde de Fuenterrabía es la vieja pregunta de Eugenio Dors. Todo lo que no es tradición es plagio, os la dejo. ¿Quién la recoge? Tú, Victoria. Seguro que tu padre opinaba algo al respecto. Todo lo que no es tradición es plagio, Yo te pregunto, decías. ¿es cierto eso? Yo te recogería una frase de Gaudí, ya que estamos aquí. Originalidad es volver a los orígenes. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, sí. Quiero decir que, en fin, todo lo que no es tradición es plagio. Yo creo que lo más difícil es que la tradición sea nueva. Y eso sí que es originalidad, es volver a los orígenes, que la tradición sea nueva. Es posible lograr que lo tradicional sea nuevo. A mí me da miedo que en muchas ocasiones las fiestas que tú has estudiado y de las que hablabas caigan en degradación, que sean los modelos tradicionales fosilizados, degradados, incomprendidos, cuando aspectos de la tradición se reviven absolutamente, se recrean y entonces en ese momento la tradición vuelve a existir y tiene plena vitalidad. Pero, Victoria, es que la tradición se está creando en cada momento. Claro, cuando O se sea, crea en no es cada solamente momento. lo remoto. No, claro, pero es cuando se recrea en cada momento. Es que a veces La hablamos de tradición está creatividad viva. y que hay que crear. ¿Qué es la creatividad ahí? Claro, la creatividad es convertir lo familiar en nuevo, con lo cual se está uno refrescando en vez de rutinizando. Y a la vez es convertir lo que es nuevo en familiar. Entonces ese doble hecho de acercarse creativamente enriquece. Y A eso es lo que propósito está de pasando. Fuenterrabía, ¿hay chamanas? Ah, por supuesto. Y además quedan, en mi impresión, los vascos son los indios de España. La gente, cuando hubo la invasión celta aquí o cuando vinieron las gentes de fuera a aportar su cultura y sus Mantuvieron- cosas, aquí estaban antes. Bueno, estaban los, Y entonces- estaban los gallegos también, ¿eh? No Bien, los sí, olvides, pero ¿eh? quiero decir, especialmente en toda esa zona, ¿no? Y entonces, claro, ellos astures, conservan... y los Los astures y los cántabros, claro. Claro. Esa especie de aleluyas, esos Eso es, versitos en que esas zonas. menudean por toda España de, por ejemplo, antes que Dios fuera Dios y los peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos, Velascos. ¿no? Pero Antes ya, que Dios fuera Dios. ya estábamos aquí, no éramos la gente. Efectivamente, en esas zonas donde no ha habido la presión de la ciudad, porque el problema de la ciudad es que ha ido acelerando los procesos, pero separándonos de los procesos naturales. Entonces la gente que ha vivido en el campo, que ha vivido muy asociada a la naturaleza, tiene mucho más cerca el sentido común de lo que es el chamanismo, ¿no? Que está mucho más vivo. Fíjate, José María, además, hay un hecho ya concreto, un ejemplo, que va muy por ahí. Hay un pueblo de Euskadi, que no lo debo citar, donde, al contrario de lo que está sucediendo en todos los pueblos, que quieren hacer publicidad de sus propias fiestas para atraer a los turistas, esta gente se niega en redondo ni que le retraten las fiestas y a ser posible que nadie entre en el pueblo durante las fiestas. Porque tiene que ver con la preservación de su identidad. que es otra de las Exactamente. maneras- Es el modo de conservar su Querías decir identidad. algo, Ramiro, y te emplazo también en el último minuto del programa para que, además de lo que ibas a decir, nos hables de Vicente Ferrer, no de San Vicente Ferrer, paisano de Juan García Tienza, ya ve más bien, no es libre, ¿no? Sino del Sí, Vicente Ferrer que está en la India, lo uno y lo otro. Iba a comentar simplemente que ahora precisamente hace 15 días he estado en el monasterio de Tabo, que es un monasterio que está en la frontera de India con el Tíbet, donde se estaban celebrando las danzas chamánicas, que conocerá seguramente Poveda muy bien, de los lamas tibetanos, que tú tal vez hayas visto también en Bután o en otros lugares, el llamado rito Shot, que los lamas se ponen máscaras y que a través de este rito lo que tratan es de fragmentar su ego, de desprenderse de él y de inducir la mente al trance yógico para conectar con esas fuerzas iniciáticas de la naturaleza. Vicente Ferrer. ¿Y Fray Vicente qué tiene que ver con eso? Bueno, Vicente Ferrer... Yo es que tengo un poco de He notado un que te repelús estremecías, por el otro.
Lleva cuidado que luego cuando regreses a Valencia te... No, sí, vivo aislado. Sí. Venga, Ramiro. Pues quería decir muy rápidamente, porque además creo que es hacer un servicio a Vicente Ferrer y sobre todo a la labor impresionante que ha hecho. Él vive en el sur de la India, en Andhra Pradesh, en una zona verdaderamente desértica, tan desértica que fue desahuciada. Este hombre lleva allí trabajando 30 años incansablemente. Sus recursos vienen de apadrinamiento de niños, que tiene 10.000 y pico apadrinados, pero él ha hecho cosas increíbles. En un verdadero desierto desahuciado ha conseguido que se planten más de 6 millones de árboles. Es el precursor de la ecología. Él era un jesuita catalán, ahora casado y con hijos. Y además hay que decir que él ha creado el Banco de la Mujer para que la mujer india se pueda independizar prácticamente sin intereses. Ha hecho pozos, ha construido letrinas, dispensarios para discapacitados. Su obra es tan impresionante en 30 años que lo que parece increíble, esto demuestra en qué mundo estamos, es que los medios de difusión no den a conocer la labor impresionante. Es un poco la nueva Madre Teresa de Sí. Calcuta. Como verás, Juan, Con diferencias. Como verás, Porque Juan, no todos los a Vicente Ferrer no le conoce nadie. Y en cambio, la Madre Teresa tenía un marketing. Sí, y con diferencias. Él trata de que el indio no sea ayudado, sino que el indio aprenda Eso es muy ayudarse. importante. Lo siento. O sea, Eso no se trata de darle un pez, sino el anzuelo para que pesque. Decía que, lo siento, tengo que detener aquí el programa. Manda de momento el tiempo, aunque los orientales sepan y algunos occidentales también lo sepamos, que eso, el tiempo no existe, es una falacia, es un espejismo producido por el velo de Isis. Chamanes, faquires, botargas, símbolos y perros. Mi gratitud a Juan García Tienza, a Ramiro Calle, a José María Poveda y a Victoria Cirlot por sus enseñanzas. Que la fiesta del espíritu no decaiga, mantened por favor la llama encendida y manténganla también, si ese es su deseo, todos ustedes. Gracias por estar ahí. Volveremos el próximo miércoles. Buenas noches.